Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendas muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Cualquier cosa que pueda serte de utilidad. Para ello, como siempre, os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en el capítulo de esta semana os traigo la traducción de la carta de Berkshire Hathaway, o lo que es lo mismo, Warren Buffett ha publicado recientemente. Bueno, la publicó el pasado día 26 y lo que vamos a hacer es pues una traducción literal de dicha carta, donde bueno, habla un poco de su historial, su filosofía de inversión y demás, etcétera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar por, lo tenía por aquí, vale, lo voy a ir sacando. Él comenta, vale, ya tengo los dos archivos, vale. Él comenta lo primero, la rentabilidad histórica que ha tenido cualquier persona que hubiera invertido en Berkshire Hathaway desde el año 1965 hasta el año 2021. Y si lo traducimos en términos de interés compuesto, pues vamos a ver, es realmente espectacular. 1.000 euros invertidos en el año 1965 en Berkshire Hathaway a una tasa compuesta del interés de 20% suponen 46 millones de euros en el año 2021. Es decir, espectacular. Es decir, algo, bueno, es que es lo que tiene el interés compuesto y a largo plazo, que en los primeros 3-5 años no parece que sea mucho, pero a largo plazo sí que es una cantidad de dinero brutal. Por ejemplo, si vemos desde 1964 hasta 1996, los 1.000 euros se convirtieron en 410.000 euros, pero esos 410.000 euros desde el año 1996 hasta finales del 2021 son 47 millones de euros. Es decir, muchas veces el interés compuesto, pues como siempre se ha dicho que es la octava maravilla del mundo, y es un poco porque, bueno, pues, se hace una bola de nieve que al principio no se nota, pero a largo plazo. Por eso es importante, en la medida que podamos, componer a la mayor tasa de retorno posible. Bueno, dicho esto, empezamos con la carta que, como hemos dicho al principio, pues él comenta y habla de todos los años, la ganancia que ha habido en Berkshire Hathaway y la ganancia anual compuesta del 20,1%, ¿vale? Bueno, y yendo lo que es ya a la carta, pues empezamos, dice, pues a los accionistas de Berkshire Hathaway. Charlie Munger, mi socio, desde hace mucho tiempo, y yo tenemos el trabajo de administrar una parte de sus ahorros. Estamos honrados por su confianza. Bueno, al final también un poco la carta de Berkshire Hathaway, es de una sabiduría fina, extrema, pero siempre hablando de cosas de lenguaje muy, muy amigable, entendible por todo el mundo, y ese realmente es el origen de esa sabiduría. Es decir, que hace cosas muy, muy normales, de mucho sentido común, que es lo que le ha llevado a tener tasas compuestas de interés tan altas, ¿vale? Y sigue diciendo, nuestro cargo conlleva la responsabilidad de informarle lo que nos gustaría saber si fuéramos el propietario ausente, y usted el administrador. Nos gusta comunicarnos directamente con usted a través de esta carta anual y también a través de la reunión anual. Bueno,
Sigue comentando, nuestra política es tratar a todos los accionistas por igual. Por lo tanto, no mantenemos discusiones con analistas ni con grandes instituciones. Siempre que sea posible, también publicamos comunicados importantes los sábados por la mañana para maximizar el tiempo de los accionistas y los medios de comunicación para absorber las noticias antes de que abran los mercados el lunes. Una gran cantidad de hechos y cifras de Berkshire Hathaway se exponen en el 10K anual que la empresa presenta periódicamente ante la SEC. La SEC es en Estados Unidos lo que en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que reproducimos en las páginas K1 y K119. Algunos accionistas encontrarán fascinante este detalle. Otros simplemente preferirán aprender lo que Charlie y yo creemos que es nuevo o interesante en Berkshire. Por desgracia, hubo pocas acciones de este tipo en 2021, es decir, en 2021 digamos que lo que viene a decir es que tuvieron poca actividad, ¿vale? Sin embargo, hicimos un progreso razonable en el aumento del valor intrínseco de las acciones. Esta tarea ha sido mi deber principal durante 57 años y lo seguirá siendo. Luego más adelante veremos a qué se refiere. Y dice, bueno, lo que posees como accionista de Berkshire. Berkshire posee una amplia variedad de negocios, algunos en su totalidad, algunos solo en parte. El segundo grupo consiste principalmente en acciones ordinarias negociables de las principales empresas estadounidenses. Además, poseemos algunas acciones fuera de los Estados Unidos y participamos en varias empresas conjuntas y otras actividades de colaboración. Sea cual sea nuestra forma de propiedad, nuestro objetivo es tener inversiones significativas en negocios con ventajas económicas duraderas y un director ejecutivo de primera clase. Tenga en cuenta en particular que poseemos acciones en función de nuestras expectativas sobre su desempeño comercial a largo plazo y no porque las veamos como vehículos para movimientos oportunos del mercado. Este punto es crucial. Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones, somos recolectadores de negocios. Bueno, sigue diciendo, en consecuencia, nuestra intensa colección de empresas incluye algunas que tienen una economía verdaderamente extraordinaria, muchas otras que disfrutan de buenas características económicas y algunas que son marginales. Una de las ventajas de nuestro segmento de acciones ordinarias es que en ocasiones resulta fácil comprar partes de negocios maravillosos a precios maravillosos. Esa experiencia de disparar al pez en un barril es muy rara en las transacciones negociadas y nunca ocurre en masa. También es mucho más fácil salir de un error cuando se ha cometido en el ámbito comercial. Bueno, dice aquí algunos elementos sobre su empresa que a menudo sorprenden incluso a los inversores experimentados. Y comenta, mucha gente percibe a Berkshire como una colección grande y algo extraña de activos financieros. En verdad, Berkshire posee y opera más activos de infraestructura con sede en los Estados Unidos, clasificados en nuestro balance general como propiedad, planta y equipo, por los que posee y opera cualquier otra corporación estadounidense. Esta supremacía nunca ha sido nuestro objetivo, sin embargo, se ha convertido en un hecho. Luego, un poquito más adelante, veremos a qué se refiere cuando habla de activos de infraestructuras. Dice, al final del año, estos activos de infraestructura nacional figuran en el balance de Berkshire en 158.000 millones de dólares. Este número aumentó el año pasado y seguirá aumentando. Berkshire siempre estará construyendo. Dice, cada año su empresa realiza pagos sustanciales de impuestos federales sobre la renta. En 2021, por ejemplo, pagamos 3.300 millones de dólares, mientras que el Tesoro de Estados Unidos informó un total de ingresos por concepto de impuestos sobre la renta de 402.000 millones de dólares. Además, Berkshire paga importantes impuestos estatales y extranjeros. Sigue comentando, la historia de Berkshire ilustra vividamente la sociedad financiera invisible, ya a menudo no reconocida entre el gobierno y las empresas estadounidenses. Nuestra historia comienza a principios de 1955, cuando Berkshire, Fine Spinning y Hathaway Manufacturing acordaron fusionar su negocio. En sus solicitudes de aprobación de los accionistas, estas venerables empresas textiles de Nueva Inglaterra expresaron grandes esperanzas en la combinación. Bueno, el nombre de Berkshire Hathaway viene porque en su momento, en 1955, pues Warren Buffett compró varias empresas textiles que luego acabaron siendo
como él mismo ha comentado muchas veces, una mala inversión, porque bueno, no hacían más que meter dinero, la empresa no prosperaba adecuadamente y al final pues la empresa textil resultó ser, bueno, pues digamos una mala inversión. Tuvo la suerte de que con el tiempo fue sacando todo el dinero que pudo de esas empresas textiles y ya empezó a invertir en compañías de mejor calidad. Bueno, y sigue comentando, la solicitud de Hathaway, por ejemplo, aseguró a sus accionistas que la combinación de los recursos y la gestión dará como resultado una de las organizaciones más fuertes y eficientes de la industria textil. Esta visión optimista fue respaldada por el asesor de la empresa, que era Lehman Brothers, y dice, sí, Lehman Brothers, y lo hizo un poco con ironía. Estoy seguro de que fue un día de alegría tanto en Fall River, la sede de Berkshire, como en New Bedford, la sede de Hathaway, cuando se consumió la unión. Sin embargo, después de que las bandas dejaron de tocar y los banqueros se fueron a casa, los accionistas cosecharon un desastre, que es lo que hablaba anteriormente. Sigue comentando, en los 9 años posteriores a la fusión, los propietarios de Berkshire vieron como el patrimonio neto de la empresa se desplomaba desde los 51 millones de dólares a 22,1 millones de dólares. En parte, esta disminución fue causada por recompras de acciones, dividendos desacertados y cierres de plantas, pero 9 años de esfuerzo de muchos de miles de empleados también produjeron una pérdida operativa. Las luchas de Berkshire no eran inusuales. La industria textil de Nueva Inglaterra había entrado silenciosamente en una marcha de la muerte prolongada e irreversible. Sigue comentando, durante los 9 años posteriores a la fusión, el Tesoro de Estados Unidos también sufrió los problemas de Berkshire. En total, la compañía pagó al gobierno $337.000 de impuestos, en impuestos sobre la renta, unos patéticos 100 euros por día, es decir, una cantidad de impuestos muy baja. Eso no era otra cosa porque había una cantidad de beneficios también baja. Dice, a principios de 1965 las cosas cambiaron. Berkshire instaló una nueva gerencia que reasignó el efectivo disponible y dirigió esencialmente todas las ganancias a una variedad de buenos negocios, la mayoría de los cuales se mantuvieron buenos a lo largo de los años. Combinar la reinversión de las ganancias con el poder de la capitalización hizo su magia y los accionistas prosperaron. Cabe señalar que los propietarios de Berkshire no fueron los únicos beneficiarios de esa corrección de rumbo. Su socio silencioso, es decir, el Tesoro de los Estados Unidos, procedió a recaudar muchas decenas de miles de millones de dólares de la empresa en pagos de impuestos sobre la renta. ¿Recuerdas los 100 euros diarios que hablaba anteriormente? Pues ahora Berkshire paga aproximadamente de 9 millones de dólares diarios al Tesoro. Dice, para ser justos con nuestro socio gubernamental, nuestros accionistas deben reconocer, de hecho, pregonar el hecho de que la prosperidad de Berkshire se ha fomentado enormemente porque la empresa ha operado en Estados Unidos. A nuestro país le habría ido espléndidamente en los años posteriores a 1965 sin Berkshire. Sin nuestro hogar estadounidense, sin embargo, Berkshire nunca hubiera estado cerca de convertirse en lo que es hoy. Cuando veas la bandera de Estados Unidos, di gracias. Hace una mención. A partir de una compra de 8,6 billones de National Identity, en 1967 Berkshire se ha convertido en el líder mundial en flotación de seguros. National Identity ya es una compañía de seguro. Y habla de la flotación un poco diciendo, dinero que tenemos y podemos invertir, pero no nos pertenece, incluyendo una suma relativamente pequeña derivada del seguro de vida. El capital flotante total de Berkshire ha crecido de 19 millones cuando ingresamos al negocio a 147.000 millones. Es decir, habla de 19 millones a 147.000 millones. Bueno, por si alguno no lo tiene muy controlado, lo que habla un poco con el dinero de la flotación es el importe cobrado en una compañía de seguros, siempre es el importe cobrado por las primas de los asegurados que la compañía se compromete a devolver en el futuro, siempre y cuando surjan siniestros. Mientras tanto, Berkshire utiliza ese dinero para invertir. Bueno, como decía, la flotación es el importe de la prima menos el ratio combinado. En Europa muchas compañías de seguros no hablan de flotación, sino que hablan un poco de ratio combinado. El ratio combinado, como norma general en una compañía de seguros,
europea es del 90% y el ratio combinado no deja de ser otra cosa que los costes que tiene la compañía más los siniestros, ¿vale? A partir de ese 90%, también muchas veces el resultado financiero de esas inversiones impulsa el beneficio. Muchas veces una empresa puede tener un ratio combinado del 90% y luego tener un resultado financiero de otro 5%, con lo cual el resultado del beneficio aumenta considerablemente. En Europa, la mayoría de las compañías, por normativa, el resultado financiero lo que hacen es que lo invierten, que es lo mismo lo que Warren Buffett habla de la flotación. ¿Y cómo lo invierten? Pues como norma general lo invierten en renta fija, casi la mayor parte, en inmuebles y un porcentaje pequeño, que por ley no puede ser muy elevado, en renta variable. Bueno, en Berkshire Hathaway siempre ha sido algo diferente, desconozco un poco el motivo, si es porque no son empresas que están cotizadas, sino que son empresas privadas y la única que cotiza es Berkshire Hathaway, pero como norma general Warren Buffett siempre ha invertido más porcentaje en renta variable de ese que él llama la flotación. De ahí que luego, al invertirlo bien, ha hecho que se haya hecho una bola de nieve muy grande, tanto en las compañías de seguros que tiene, como en general en la compañía Berkshire Hathaway. Bueno, seguimos. Dice, hasta ahora esta carroza nos ha costado menos que nada. Aunque hemos experimentado varios años en los que las pérdidas de seguros combinadas con los gastos operativos excedieron las primas, en general hemos obtenido una modesta ganancia de 55 años de las actividades de suscripción que generaron nuestra flotación. De igual importancia, el flotador es muy pegajoso. Los fondos atribuibles a nuestras operaciones de seguros van y vienen diariamente, pero su total agregado es inmune a una caída precipitada. Por lo tanto, cuando se trata de invertir en flotación, podemos pensar a largo plazo. Y es un poco lo que hablaba antes, sobre todo que invierte algo más de dinero que una compañía de seguros europea en renta variable. Si aún no está familiarizado con el concepto de flotación, lo remito a una explicación larga en la página 5. Para mi sorpresa, nuestro capital flotante aumentó en 9.000 millones el año pasado, una acumulación de valor que es importante para los propietarios de Berkshire, aunque no se refleja en nuestra generación de ganancias y patrimonio neto. Gran parte de nuestra enorme creación de valor en seguros se puede atribuir a la buena suerte de Berkshire en mi contratación en 1986 de Ajit Jain. Nos conocimos un sábado por la mañana y rápidamente le pregunté a Ajit cuál había sido su experiencia con los seguros. Él respondió, ninguno. Dije, bueno, nadie es perfecto, y lo contraté. Ese fue mi día de suerte. Ajit en realidad fue una elección perfecta, mejor aún, sigue siéndolo 35 años después. Una reflexión final sobre los seguros. Creo que es probable, pero no seguro, que la flotación de Berkshire se pueda mantener sin que incurramos en una pérdida de suscripción a largo plazo. Estoy seguro, sin embargo, de que habrá algunos años en los que experimentaremos tales pérdidas, quizás de sumas muy grandes. Berkshire está construido para manejar eventos catastróficos como ninguna otra aseguradora, y esa prioridad permanecerá mucho después de que Charlie y yo nos hayamos ido. Nuestros 4 gigantes. Habla de 4 gigantes, digamos, de 4 patas importantes de negocio que tiene Berkshire Hathaway. Dice, a través de Berkshire Hathaway nuestros accionistas son dueños de muchas docenas de negocios. Algunas de estas, a su vez, cuentan con una colección de filiales propias. Por ejemplo, Marmon tiene más de 100 operaciones comerciales individuales que van desde el arrendamiento de vagones de ferrocarril hasta la fabricación de dispositivos médicos. Sin embargo, las operaciones de nuestras Big Four, 4 grandes, representan una gran parte del valor del Berkshire. Encabezando la lista está nuestro grupo de aseguradoras. Berkshire posee efectivamente el 100% de este grupo, cuyo enorme valor flotante describimos anteriormente. Los activos invertidos de estas aseguradoras se amplían aún más por la extraordinaria cantidad de capital que invertimos para respaldar sus promesas. Sigue comentando, el negocio de seguros se hace a la medida de Berkshire. El producto nunca quedará obsoleto y el volumen de ventas generalmente aumentará junto con el crecimiento económico y la inflación. Además, la integridad y el capital siempre serán importantes.
Nuestra empresa puede y se comportará bien. Hay, por supuesto, otras aseguradoras con excelentes modelos comerciales y perspectivas. Sin embargo, la replicación de la operación de Berkshire sería casi imposible. Pasando a otras empresas, habla de Apple. Apple, nuestro gigante subcampeón medido por su valor de mercado de fin de año, es un tipo diferente de participación. Aquí nuestra propiedad es solo el 5,55%. Cuando habla del 5,55, es decir, que Berkshire Hathaway tiene el 5,55% de Apple, frente al 5,39% del año anterior. Este aumento suena como papas pequeñas, pero considere que cada 0,1% de las ganancias de Apple en 2021 ascendió a 100 millones de dólares. No gastamos fondos de Berkshire para ganar nuestra acumulación. Las recompras de Apple hicieron el trabajo. Es decir, como Apple recompró acciones, pues cada accionista de Apple pues tiene más porcentaje del total de la empresa. En el caso de Berkshire Hathaway pues pasó del 5,39 al 5,55. Parece que es poco, pero lo mismo. Si sigue recomprando acciones y a largo plazo, pues podrá llegar un momento que sin hacer nada Berkshire Hathaway pues tendrá un 6, un 7%, etcétera, de Apple. Dice, es importante entender que solo los dividendos de Apple se cuentan en los informes de ganancias de Berkshire. Y el año pasado Apple nos pagó 785 millones de dólares de eso. Sin embargo, nuestra participación de las ganancias de Apple ascendió a la asombrosa cifra de 5.600 millones de dólares. Gran parte de lo que retuvo la empresa se utilizó para recomprar acciones de Apple, un acto que aplaudimos. Tim Cook, el brillante director ejecutivo de Apple, considera con propiedad a los usuarios de los productos de Apple como su primer amor, pero todos sus demás electores también se benefician del toque gerencial de Tim. Bueno, sigue comentando otras empresas y en este caso habla de BNSF, que es Berkshire Bourguignon Santa Fe, que es una empresa de ferrocarriles. Dice, nuestro tercer gigante continúa siendo la arteria número 1 del comercio estadounidense, lo que le convierte en un activo indispensable para Estados Unidos y para Berkshire. Si los muchos productos esenciales que transforma Bourguignon Santa Fe fueron transportados en camión, las emisiones de carbono en Estados Unidos se dispararían. Su ferrocarril tuvo ganancias de récord de 6.000 millones en 2021. Aquí cabe señalar, estamos hablando del tipo de ganancias pasadas de moda que favorecemos, una cifra calculada después de intereses, impuestos, depreciación, amortización y todas las formas de compensación. Nuestra definición sugiere una advertencia: los ajustes engañosos en las ganancias, para usar una descripción cortés, se han vuelto más frecuentes y más fantasiosos a medida que las acciones han subido. Hablando con menos cortesía, diría que los mercados alcistas generan toros bloviados. Aquí viene un poco a hacer mención del famoso Evita, que muchas compañías hacen mención y que al final el Evita no es el resultado neto de una empresa. Sigue comentando, los trenes viajaron 143 millones de millas el año pasado y transportaron 535 millones de toneladas de cargas. Ambos logros superan con creces los de cualquier otra aerolínea estadounidense. Puedes estar orgulloso de tu ferrocarril. Hablando de otra filial, habla de BHE, que Berkshire Hathaway Energía, nuestro gigante final, ganó un récord de 4.000 millones en 2021. Eso es 30 veces más que los 122 millones ganados en el año 2000, el año que Berkshire compró por primera vez una participación en Berkshire Hathaway Energía. Ahora Berkshire posee el 91,1% de la empresa. El historial de los logros de BHE es tan notable como su desempeño financiero. La empresa no tenía generación eólica ni solar en 2000, entonces se le consideraba simplemente como una participante relativamente nuevo y menor en la enorme industria de servicios eléctricos. Posteriormente, bajo el liderazgo de David Scholl y Greg Abel, Berkshire Hathaway Energía se ha convertido en una potencia de servicios públicos. Y dice, entre comillas, con su característico humor, no se queje, por favor, una fuerza líder en energía eólica, solar y transmisión en gran parte de los Estados Unidos. El informe de Greg de estos logros aparece en las páginas A3 y A4. El perfil que encontrarás no es en modo alguno una de esas historias de lavado verde que están de moda.
Bourguignon. Berkshire Hathaway Energía viene detallando fielmente sus planes y desempeño en renovables y transmisión cada año desde el año 2007. Para revisar más esta información, visite el sitio web brkenergy.com. Allí verá que la compañía ha estado haciendo movimientos conscientes del clima durante mucho tiempo, que absorben todas sus ganancias. Hay más oportunidades por encima. BHE tiene la gerencia, la experiencia, el capital, el apetito por los grandes proyectos de energía que necesita nuestro país. Bueno, aquí pasamos al apartado de inversiones y dice, ahora hablemos de las empresas que no controlamos. Una lista que nuevamente hace referencia a Apple. A continuación enumeramos nuestros 15 mayores participaciones de capital, varias de las cuales son selecciones de los dos administradores de inversiones que tiene Berkshire, que son Todd Paynes y Ted Wells. Bueno, Tom Paynes y Ted Wells, digamos que en teoría, luego ya veremos, se proclaman un poco como los sucesores de Berkshire Hathaway porque ellos a fin de año tienen autoridad para manejar 34.000 millones de inversiones, muchos de los cuales, como comenta, no alcanzan el valor umbral que usamos en la tabla. Además, una participación significativa de los dólares que Todd y Ted se alojan en varios planes de pensiones de empresas propiedad de Berkshire, con los activos de estos planes no están incluidos en la tabla. Bueno, y habla de las empresas que también tiene Berkshire Hathaway, habla de American Express, de Apple, Bank of America, Banco New York, Benny Mellon, Charter Communication, Corporación Chevron, Coca-Cola, General Motor, Corporación Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Corporación Moody's, Bancor y Verizon. Vale. Bueno, habla del porcentaje que tiene en las compañías, etcétera. Vale. Sigue hablando, además, del holding occidental mencionado a pie de página, nuestras diversas posiciones de acciones ordinarias. Berkshire también posee una participación del 26,6% en Kraft Heinz, la compañía de ketchup y demás, contabilizada según el método de participación, no al valor de mercado, y que contabiliza 13.100 millones de dólares, y el 38,6% de Pilot Corp, líder en centros de viajes, que tuvo ingresos el año pasado de 45.000 millones. Sigue hablando, desde que compramos nuestra participación en Pilot en 2017, esta participación ha justificado un tratamiento contable de equidad temprano en 2023. Berkshire comprará una participación adicional en Pilot que aumentará nuestra propiedad al 80% y conducirá a nuestro consolidado completamente las ganancias, activos y pasivos de Pilot en nuestros estados financieros. Bueno, hace una mención a las letras del Tesoro de Estados Unidos y comenta: el balance de Berkshire incluye 144.000 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, excluyendo las participaciones de Bourguignon, la compañía de trenes y la compañía eléctrica. De esta suma, 120.000 millones se mantienen en letras del Tesoro de Estados Unidos, todas con vencimiento menor de un año. Esta participación deja a Berkshire Hathaway financiando alrededor de la mitad, del 1% de la deuda pública. Es decir, el 0,5% de la deuda pública la tiene Berkshire Hathaway de Estados Unidos. Charlie y yo nos hemos comprometido a que Berkshire, junto con nuestras subsidiarias, siempre tendrá más de 30.000 millones en efectivo y equivalentes. Queremos que su empresa sea económicamente inexpugnable y que nunca dependa de la amabilidad de extraños, ni siquiera de amigos. A ambos nos gusta dormir profundamente y queremos que nuestros acreedores, reclamadores de seguros y usted también lo hagan. Dice, entre paréntesis, o sea, en una pregunta, pero 144.000 millones, esa importante suma, les aseguro, no es una expresión desquiciada de patriotismo. Charlie y yo tampoco hemos perdido nuestra abrumadora preferencia por la propiedad empresarial. De hecho, manifesté mi entusiasmo por primera vez hace 80 años, el 11 de marzo del 1942, cuando compré 3 acciones preferenciales de City Service. Su costo fue de $114 y requirió todos mis ahorros. El promedio industrial Dow Jones ese día cerró en 99.
Un hecho que debería gritarle: nunca apuestes contra Estados Unidos. Después de mi caída inicial, siempre mantuve al menos el 80% de mi patrimonio neto en acciones. Mi estado favorito durante ese periodo fue del 100%. Y todavía lo es. La posición actual de aproximadamente el 80% de Berkshire en los negocios en consecuencia de mi incapacidad para encontrar empresas enteras o pequeñas proporciones de la misma, es decir, acciones negociables, que cumplan con nuestro criterio de tenencia a largo plazo. Aquí lo que viene a decir es que el mercado no lo ve barato, lo ve caro y por eso pues, no despliega el capital. Charlie y yo hemos soportado posiciones similares durante mucho dinero en efectivo de vez en cuando en el pasado. Estos periodos nunca son agradables, tampoco son nunca permanentes, y afortunadamente hemos tenido una alternativa medianamente atractiva durante los años 2020 y 2021 para desplegar capital. Y hace la mención también un poco en tono de broma. Sigue leyendo. Y habla de la recompra de acciones. Dice, hay 3 formas en que podemos aumentar el valor de su inversión. El primero está siempre al frente y en el centro de nuestras mentes. Aumentar el poder de ganancia a largo plazo de los negocios controlados por Berkshire, a través del crecimiento interno o mediante adquisiciones. Hoy en día, las oportunidades internas ofrecen rendimientos mucho mejores que las adquisiciones. Sin embargo, el tamaño de esas oportunidades es pequeño en comparación con los recursos de Berkshire. Nuestra segunda opción es comprar participaciones no controladas en los muchos negocios buenos o excelentes que cotizan en bolsa. De vez en cuando, tales posibilidades son numerosas y descaradamente atractivas. Hoy, sin embargo, encontramos poco que nos emocione, que es lo mismo que decía un poquito antes. Y dice, eso se debe en gran parte a una perogrullada. Las tasas de interés a largo plazo, que son bajas, empujan hacia arriba los precios de todas las inversiones productivas, ya sean acciones, apartamentos, granjas, pozos de petróleo, lo que sea. Otros factores también influyen en las valoraciones, pero la tasa de interés siempre serán importantes. Dice, nuestro camino final hacia la creación de valor es recomprar acciones de Berkshire. A través de este simple acto aumentamos su participación en las muchas empresas controladas y no controladas que posee Berkshire. Cuando la ecuación precio-valor es correcta, este camino es la forma más fácil y segura de aumentar su riqueza, además de la acumulación de valor para los accionistas continuo. Un par de otras partes ganas. Las recompras son modestamente beneficiosas para el vendedor de las acciones recompradas y también para la sociedad. Periódicamente, a medida que los caminos alternativos se vuelven poco atractivos, las recompras tienen sentido para los propietarios de Berkshire. Durante los últimos 2 años, por lo tanto, recompramos el 9% de las acciones que estaban en circulación a finales de 2019, por un costo de 51.700 millones. Este gasto dejó a nuestros accionistas continuos con aproximadamente un 10% más de todos los negocios de Berkshire, ya sean de propiedad total o de propiedad parcial. Quiero subrayar que para las recompras de Berkshire tengan sentido, nuestras acciones deben ofrecer un valor adecuado. No queremos pagar de más por las acciones de otras empresas y destruiría el valor si pagáramos de más cuando compramos Berkshire. Al 23 de febrero de 2022, desde final de año, recompramos acciones adicionales a un costo de $1.200 millones. Nuestro apetito sigue siendo grande, pero siempre dependerá del precio. Esto lo que viene a decir es que para él las acciones de Berkshire Hathaway cotizan con suficiente descuento que merece la pena recomprar acciones, ¿vale? Cuando a lo mejor en un futuro las acciones pues estén lo suficientemente caras, pues dejará de comprar, pero hoy en día dice que hay suficiente descuento y que sigue recomprando. Dice, cabe señalar que las oportunidades de recompra de Berkshire son limitadas debido a su base de inversiones de clase alta. Si nuestras acciones estuvieran en manos de especuladores a corto plazo, tanto la volatilidad de los precios como los volúmenes de estas acciones aumentarían considerablemente. Este tipo de remodelación nos ofrecería muchas más oportunidades para crear valor mediante la recompra. No obstante, Charlie y yo preferimos con mucho a los propietarios que tenemos, aunque sus admirables actitudes de comprar y mantener limitan la medida en que los accionistas a largo plazo pueden beneficiarse de recompras oportunistas. Finalmente, un cálculo del valor específico de Berkshire que finalmente se pasa por alto, como hemos discutido y habla otra vez de la flotación del seguro,
es de gran valor para nosotros. Da la casualidad que las recompras aumentan automáticamente la cantidad de flotador por acción. Esta cifra ha aumentado durante los últimos 2 años en un 25%, pasando de 79.387 por acción de clase A a 99.497, una ganancia significativa que, como señalo, se debe en parte a las recompras. ¿Vale? Un hombre maravilloso y un negocio maravilloso. Y habla de: el año pasado Paul Andres murió. Paul fue el fundador y director ejecutivo de TTI, una subsidiaria de Berkshire con sede en Fort Worth. A lo largo de su vida, tanto en su negocio como en sus actividades personales, Paul mostró silenciosamente todas las cualidades que Charlie y yo admiramos. Su historia debe de ser contada. Bueno, aquí habla un poco de este señor que vendió el negocio en su momento a Berkshire Hathaway, y digamos que aquí hace un poco de publicidad para todo el que quiera, bueno, pues le pueda vender el negocio a Berkshire Hathaway, que el propietario siga manteniendo la gerencia, pero que de alguna manera pues lo pase a una empresa mucho más grande, que va a cuidar bien de los accionistas, de los empleados, del capital que tiene, etcétera. Y es una buena manera de, según Warren Buffett, jubilarse, pero que los empleados y la empresa pues no desaparezca. Y no es lo mismo venderlo a un capital privado de private equity, que al final lo que hacen es, pues tienen un horizonte de 5 o 7 años, al final siempre acaban vendiendo la empresa, endeudándola y demás. Y Warren Buffett o Berkshire Hathaway lo que hacen es mantener la empresa, si es necesario añadir capital y hacerla crecer en el muy largo plazo, ¿vale? Y, bueno, pues siempre se hace un poco este tipo de publicidad y vamos a mencionarlo. Dice: en 1971 Paul trabajaba como agente de compras para General Dynamics cuando se derrumbó el techo. Después de perder un enorme contrato de defensa, la empresa despidió a miles de empleados, incluido Paul. Con su primer hijo por nacer pronto, Paul decidió apostar por sí mismo, usando $500 de sus ahorros para fundar Textronics, más tarde rebautizada como TTI. La compañía se estableció para disfrutar pequeños componentes electrónicos y las ventas del primer año totalizaron $112.000. Hoy TTI comercializa más de 1 millón de artículos diferentes, con un volumen total de $7.700 millones. Pero volvamos a 2006. Paul, a los 63 años, se encontró feliz con su familia, su trabajo y sus asociados, pero tenía una preocupación persistente, aumentada porque recientemente había presenciado la muerte prematura de un amigo y los resultados desastrosos que siguió para la familia y el negocio de ese hombre. ¿Qué pasaría, se preguntó Paul, con las muchas personas que dependen de él si muriera inesperadamente? Durante un año, Paul luchó con sus opciones. ¿Vender a un competidor? Desde un punto de vista estrictamente económico, ese curso tenía más sentido. Después de todo, los competidores podían imaginar sinergias lucrativas, ahorros que se lograrían cuando el adquiriente eliminara funciones duplicadas en TTI. Pero tal comprador seguramente también tendría su CFO, su asesor legal, su unidad de recursos humanos, por lo tanto sus contrapartes de TTI serían enviados a empacar y se necesitaría un nuevo centro de distribución. La ciudad de origen del adquiriente ciertamente se vería favorecida sobre Fort Worth, que es donde está la sede. Independientemente de los beneficios financieros, Paul rápidamente llegó a la conclusión de que venderle a un competidor no era para él. Luego consideró un comprador financiero, una especie que alguna vez se denominó acertadamente una empresa de compra apalancada, lo que estaba mencionando anteriormente. Paul sabía, sin embargo, que tal comprador estaría enfocado en una estrategia de salida. ¿Y quién podría saber qué sería eso? Pensando en todo eso, Paul descubrió que no tenía ningún interés en entregar su creación de 35 años a un revendedor. Cuando Paul me conoció, me explicó por qué había eliminado estas dos alternativas como compradores. Luego resumió su dilema diciendo, en una frase mucho más discreta que esta: después de un año de considerar las alternativas, quiero vender a Berkshire, porque usted es el único que queda. Entonces hice una oferta y Paul dijo sí. Y Warren Buffett hace mención: una reunión, un almuerzo, un trato. Es decir, en una reunión, en un almuerzo, cerraron el trato.
Decir que ambos vivimos felices para siempre es quedarse corto. Cuando Bersey compró TTI, la empresa empleaba a 2.387 empleados. Ahora el número es 8.043. Un gran porcentaje de ese crecimiento tuvo lugar en Fort Worth y alrededores. Las ganancias han aumentado un 673%. Y bueno, hace aquí en tono siempre humorístico, dice: anualmente llamaría a Paul y le diría que su salario debería aumentar sustancialmente. Anualmente le diría: podemos hablar de eso el próximo año. Warren, estoy demasiado ocupado ahora. Cuando Greg Abel y yo asistimos al servicio conmemorativo de Paul, conocimos a hijos, nietos, socios de mucho tiempo, incluido el primer empleado de TTI, y John Roach, el ex director ejecutivo de una empresa de Fort Worth que Bersey había comprado en el año 2000. John había guiado a su amigo Paul a Omaha, sabiendo instintivamente que seríamos un buen partido. En el servicio, Greg y yo escuchamos acerca de las multitudes de personas y organizaciones que Paul había apoyado en silencio. La amplitud de su generosidad fue extraordinaria, orientada siempre a mejorar las vidas de los demás, particularmente las de la ciudad de Fort Worth. Bueno, sigue comentando: la buena suerte en ocasiones, una suerte extraordinaria, ha desempeñado su papel en Bersey. Si Paul y yo no hubiéramos disfrutado de un amigo en común como es Joan Roa, TTI no habría encontrado su lugar entre nosotros. Pero esa amplia porción de suerte fue solo el comienzo. TTI pronto llevaría a Bersey a su adquisición más importante. Cada año los directores de Bersey se reúnen para una presentación de algunos de nuestros ejecutivos. A veces elegimos el sitio en función de la ubicación de una adquisición reciente, lo que permite a los directores conocer al director ejecutivo de la nueva subsidiaria y obtener más información sobre las actividades de la adquirida. Dice: en el otoño de 2009 seleccionamos Fort Worth para poder visitar TTI. En ese momento, Bourguignon Santa Fe, que también tenía Fort Worth como su ciudad natal, era la tercera participación más grande entre nuestras acciones negociables. A pesar de esa gran apuesta, nunca había visitado la sede del ferrocarril. Dec Bosanek, mi asistente, proclamó la cena de apertura de nuestra junta para el 22 de octubre. Mientras tanto, arreglé llegar más temprano ese día para reunirme con Matt Rose, director ejecutivo de Bourguignon Santa Fe, cuyos logros había admirado durante mucho tiempo. Cuando programé la fecha no tenía ni idea de que nuestra reunión coincidiría con el informe de ganancias del tercer trimestre que se publicó a última hora del día 22. Dice: el mercado reaccionó mal a los resultados del ferrocarril. La gran recesión estaba en plena vigencia en el tercer trimestre y las ganancias de Bourguignon reflejaron esa caída. La perspectiva económica también era sombría. Y Wall Street no se sentía amigable con los ferrocarriles, ni mucho más. Al día siguiente me reuní nuevamente con Matt y le sugerí que Bersey le ofreciera al ferrocarril un mejor hogar a largo plazo de lo que podría esperar como empresa pública. También le dije el precio máximo que pagaría Bersey. Matt transmitió la oferta a sus directores y asesores. 11 días después, Bersey y Bourguignon Santa Fe anunciaron un acuerdo firme. Y aquí aventuraré una predicción rara. Bourguignon Santa Fe será un activo clave para Bersey y nuestro país dentro de un ciclo. Bueno, aquí lo que viene a decir que la compañía de TTI, la compra de TTI luego le llevó a comprar una compañía mucho más grande que fue Bourguignon Santa Fe. En ese momento Wall Street, los resultados que siempre mira a corto plazo, el del trimestre, pues no le gustó, las acciones habían bajado, probablemente eso hizo que pudiera comprar esa empresa pues a un precio un poquito menor, cuando su horizonte de inversión, como vemos aquí, dice que será un activo clave para Bersey y nuestro país dentro de un ciclo, es decir, pues dentro de 100 años, ¿vale? Y por último, concreta, diciendo: la adquisición de Bourguignon Santa Fe no habría ocurrido si Paul Andrews no hubiera evaluado a Bersey como lugar adecuado para TTI. Bueno, y hace una mención a las gracias, dice: di mi primera clase de inversión hace 70 años. Desde entonces he disfrutado trabajando casi todos los años con estudiantes de todas las edades, finalmente retirándose de esa búsqueda en 2018. En el camino mi audiencia más difícil fue la clase de quinto grado de mi nieto. Los niños de 11 años se retorcían en sus asientos y me miraban en blanco hasta que mencioné Coca-Cola y su famosa fórmula secreta. Instantáneamente todas las manos se levantaron y aprendí que los secretos son una hierba gatera para los niños.
Enseñar cómo escribir me ha ayudado a desarrollar y clarificar mis propios pensamientos. Charlie llama a ese fenómeno el efecto del orangután. Si te sientas con un orangután y le explicas cuidadosamente una de tus ideas favoritas, puedes dejar atrás a un primate, desconcertado, pero saldrás pensando con más claridad. Sigue mencionando, hablar con universitarios es muy superior. He instado a que busquen empleo en el campo y con todo tipo de personas que seleccionarán, si no tuvieran necesidad de dinero. Las realidades económicas, reconozco, pueden inferir en este tipo de búsqueda. Aún así, insisto a los estudiantes que nunca abandonen la búsqueda, porque cuando encuentren ese tipo de trabajo ya no estarán trabajando. Lo que viene a decir es que si encuentras un trabajo en el que es tu absoluta pasión, pues dejarás de trabajar, porque digamos que cuando llegue el lunes estarás deseando que llegue el lunes y no será para ti como una odisea. Charlie y yo seguimos ese camino liberador después de algunos tropiezos iniciales. Ambos comenzamos como trabajadores de medio tiempo en la tienda de abarrotes de mi abuelo. Charlie en 1940, yo en 1942, cada uno de nosotros nos asignaban tareas aburridas y pagamos poco. Definitivamente no era lo que teníamos en mente. Más tarde, Charlie se dedicó a la abogacía y yo intenté vender valores. La satisfacción laboral seguía eludiéndonos. Finalmente en Berkshire encontramos lo que amamos hacer. Con muy pocas excepciones, ahora hemos trabajado, y lo pone entre asteriscos, durante muchas décadas con personas que nos gustan y en las que confiamos. Es una alegría en la vida unirse a gerentes como Paul o las familias de Berkshire, de las que les hablé el año pasado. En nuestra oficina central empleamos a personas decentes y talentosas, sin idiotas. La rotación promedia quizás es de una persona por año. Me gustaría, sin embargo, destacar un elemento más que convierte nuestro trabajo en diversión y satisfacción: trabajar para usted. No hay nada más gratificante para Charlie y para mí que disfrutar de la confianza de los accionistas individuales de largo plazo, que durante muchas décadas se han unido a nosotros con la expectativa de que seamos un custodio confiable de sus fondos. Obviamente no podemos seleccionar a nuestros dueños, como podríamos hacerlo si nuestra forma de operación fuera una sociedad. Cualquiera puede comprar acciones de Berkshire, hoy con la intención de revenderlas pronto. Por supuesto, tenemos algunos de ese tipo de accionistas, al igual que tenemos fondos indexados que poseen grandes cantidades de Berkshire, simplemente porque están obligados a hacerlo. Sin embargo, en un grado realmente inusual, Berkshire tiene como propietarios a un grupo muy grande de personas y familias que han elegido unirse a nosotros con la intención de acercarse hasta que la muerte nos separe. A menudo nos han confiado una gran parte, algunos dirían excesiva, de sus ahorros. Berkshire, estos accionistas a veces reconocían, podría estar lejos de ser la mejor selección que podrían haber hecho, pero agregarían que Berkshire ocupará un lugar destacado entre aquellos con los que se sentirían más cómodos. Y las personas que se sienten cómodas con sus inversiones, en promedio, lograrán mejores resultados que aquellas que están motivadas por titulares, charlas y promesas en constante cambio. Los propietarios individuales a largo plazo son los socios de que Charlie y yo siempre hemos buscado y a los que tenemos en mente constantemente cuando tomamos decisiones en Berkshire. A ellos les decimos: se siente bien trabajar para ustedes y tienen nuestro agradecimiento por su confianza. Bueno, hace otra mención, ya termina la reunión anual. Limpia tu calendario. Berkshire tendrá su reunión anual de capitalistas en Omaha del viernes 29 de abril al domingo 1 de mayo. Los detalles sobre el fin de semana se presentan en las páginas A1 y A2. Omaha te espera ansiosamente, al igual que yo. Bueno, pues esto es toda la carta. Espero que no haya sido de excesivo aburrimiento y os haya gustado. Me despido como siempre. Si te ha gustado, primero, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks y un like en YouTube, un like en YouTube y dejes el corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.